Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero tocar un tema que se llama la neurosis de defensa. Esta neurosis de defensa tiene como vía tres caminos, pero yo me quiero enfocar en uno porque quiero hablarte de esa parte que en algún momento a mí me ayudó mucho y me parece supremamente interesante que los demás lo sepan, porque en realidad ayuda demasiado. La neurosis de defensa es como una forma en que la mente se protege de ideas, experiencias, sucesos, decisiones dolorosas, pensamientos dolorosos. Es como una manera que la mente opta para protegerse. Resulta que hay personas que están muy bien corporalmente, psíquicamente, relacionalmente, y se topan con una idea, una vivencia o una situación o una sensación dolorosa. También puede ser una situación penosa o contradictoria a la imagen con la creencia de lo que tienen en la cabeza dentro. Y la persona simplemente dice que decidió olvidarla, que la va a tirar, que la va a botar, que no va a volver a pensar en eso y que no le va a echar cabeza. Y pues en psicología eso es querer tapar el sol con un dedo. Y la verdad es que esto no es tan sencillo. Así tratemos esto como si nunca hubiera pasado, así intentemos no recordarlo. Y la verdad es que no se puede, primero, y segundo, pues es imposible. Lo que sí se puede es quitarle ese peso, esa carga de energía psíquica, emocional y afectiva que tenga esa sensación, ese pensamiento, esa experiencia o ese recuerdo. Porque cuando uno no lo hace, o sea, de no hacerlo, esa energía, esa carga puede movilizarse hacia otra parte que no sea la psíquica. Es algo así que se mueve como una energía de un lado a otro, mirando a ver en dónde encuentra posarse. Y esta energía pues logra tomar tres caminos, o sea, uno de tres caminos que te voy a mencionar, pero me voy a enfocar en uno de ellos. La primera opción de parada de esta carga energética emocional es el cuerpo. Llega aquí con la posibilidad de convertirse en un síntoma físico. Es algo así como un mecanismo de defensa de conversión. O sea, se coge esta energía, la mente coge esa energía y la converge en el cuerpo. Es aquí donde puede darse la parálisis de un brazo, la parálisis de medio rostro, tembladera como un tic en una vista, aunque sean síntomas de estrés, pero así empieza porque después se acentúa como algo más fuerte, algo que produce dolor y a veces inclusive hasta cegueras funcionales permanentes. O sea, hay prácticamente la mente se libera de ese síntoma psíquico y lo deposita en el cuerpo y lo vuelve pues un síntoma corporal. Y ese síntoma corporal actúa como un símbolo. Es como un símbolo de ese recuerdo o experiencia vivida o idea, pero ya de una manera enquistada como dolor en el cuerpo. Algo así como que la mente, para no sufrir, pues sencillamente va a hacer que el cuerpo sufra. Y ese dolor vendría siendo el resultado de la defensa de la mente de la persona que vive el dolor. Y si esa vía, ese camino de la conversión de esa energía emocional psíquica no se va al cuerpo, entonces se va a quedar en lo psíquico y es lo que se convierte en una carga psíquica emocional.
Y lo que hace es como enlazarse a otras funciones que como tal no funcionaban mal, pero al hacer ese enlace empieza a crear fobias, miedos que la persona antes no tenía, pero que justo ahora se vuelven conflictivas debido a ese enlace falso que hace la mente. Y entonces ahí surgen esas fobias, esas obsesiones compulsivas, conflictivas que se empiezan a notar en algunas personas. Y ya la tercera vía, o la otra vía, el otro camino, es la psicosis. Es a lo que Freud llamaba confusión alucinatoria. Y ya en este caso, la mente no solo aparta el sentimiento, la experiencia o la ilusión está insoportable, ya no solo lo aparta, sino que prácticamente la rechaza, la lleva a lo más hondo de la persona, pero en este caso también lo hace junto con ese pedazo de la realidad. Por ejemplo, en el punto donde sucedió, o sea, ese punto de la realidad donde sucedió la experiencia, donde sucedió la sensación, donde sucedió ese pequeño trauma, entonces la mente, ese pedazo de experiencia, también la rechaza, también la aparta, la anula de los recuerdos de la persona, que es a lo que se le llama el refugio en la psicosis. Pero esa parte la dejo para otro tema. Hoy quiero hablarles del primer camino y es cómo una experiencia así, la mente por la carga emocional, sensorial que tiene, cómo hace para llevarla directo al cuerpo. ¿Y qué sucede? Es justo en esta parte donde ya el grito del cuerpo son los dolores, y no lo hace por castigo, lo hace porque no hay una comprensión de esa emoción, esa experiencia, esa idea, esa creencia inicial que no se reconoció. Y es aquí donde yo digo que hay que aprender a leer el cuerpo como un mapa, más no como una prisión. Porque cuando empecemos a dejar de mirar al cuerpo como el origen del dolor, y más fácil comencemos a leerlo como un botón que nos avisa de algo, o que comencemos a leerlo como un mapa, y entonces en este caso la enfermedad o el dolor nos está hablando de algo que va mucho más allá. Entonces dejaríamos de ver la enfermedad como castigo y la empezaríamos a ver más como mensaje, que fue en algún momento lo que me ayudó a mí. Porque es justo en esta parte de nuestras vidas donde ya empezamos a cuestionarnos. Después de tener pues este conocimiento, empezamos a cuestionarnos, en donde uno dice, ¿y si el dolor de cabeza no es solo dolor de cabeza, sino de pronto un exceso de pensamientos que estoy teniendo, que no hay solución, no lo saco de allá, y entonces la cabeza tiene que doler? Si el cansancio no es solo cansancio, sino dolor emocional no expresado o mal expresado, porque a veces creemos que expresar las cosas es empezar a tener como una especie de cantaleta en expresarlas. Cuando digo expresarlas es desde el soltar, pero con comprensión y contacto y con empatía hacia quien me está escuchando. Es aquí donde ya le pasa a uno mucho, en donde uno dice, y no estoy diciendo que todo tiene que ser algo mental, ¿cierto? Pero es donde ya te cuestionas y dices, ¿y qué tal si mi dolor de garganta, mi tos, esa fiebre no tiene nada que ver con el clima? Te haces ese tipo de preguntas. Sino que más bien este dolor de garganta y esta fiebre tiene más que ver con todo lo que me trago y no expreso, porque a veces también prefiero no decirlo por evitar el conflicto, y quedan un sinfín de emociones dentro de mí que pues mi mente por defensa tiene que hacer algo con ellas, y lo que hace es que lo que no se expresa se manifiesta. Entonces resulta de que esas emociones queman, y como queman, entonces surge la fiebre, un dolor de garganta. Entonces, ¿y si no es el clima?
Y si tu dolor de estómago no tiene nada que ver con lo que te comiste, sino con eso que no tragaste, que no digeriste y que no dijiste, porque pues volvemos a lo mismo. Lo que no se reconoce, la mente tiene que hacer algo para defenderse como sí, como tal, para no quedarse con eso. Porque el cuerpo como tal es un sistema biológico, pero también es un canal por el cual el alma se expresa o la mente se expresa. Porque como tal, cada dolencia puede tener una explicación médica, pero lo que no se puede ignorar es que también puede tener un significado emocional y espiritual. Y ojo, que no se trata de reemplazar la medicina, pero sí de adjuntarle un poco de autoconciencia. No por nada hay dichos que están por ahí circulando que dicen como es adentro, es afuera. Y es ahí donde ya uno dice, el estómago no digiere solo alimentos, porque también digiere emociones mal procesadas. La piel no solo nos protege del entorno y del sol, también refleja lo que sentimos por dentro. Algo así como vergüenza, irritación, rechazo, baja autoestima, baja amor propio, no me considero lindo, linda y así. Los pulmones respiran, sí, pero también se ahogan con las penas no lloradas. Entonces, cada síntoma es una alerta, un símbolo, un grito de la mente, del alma. Es como un grito suave, pero a la vez doloroso, de algo que no se ha resuelto en la mente. Por ejemplo, dolor de espalda. Te pregunto, ¿a quién estás cargando? Dolores menstruales intensos, problemas en los ovarios, toda la parte reproductora femenina. Mi pregunta sería, ¿qué tanto rechazas tu esencia de mujer? ¿O qué tanto acoges tu esencia de mujer? ¿Estás tranquila con que exista el masculino y con que exista el femenino? ¿O hay algo que resistes? Problemas de rodillas. ¿A qué te estás resistiendo ceder? ¿A qué te estás resistiendo avanzar? ¿Qué es lo que te detiene a no continuar? ¿Por qué te paras y te estancas en el camino? Resulta de que cuando aprendes, adquieres conocimientos, este conocimiento lo integras y aprendes a leer tu cuerpo, a leer las señales. Entonces, cuando lo comprendes, ya no lo castigas, ya no te castigas, ya tu mente no somatiza, entonces simplemente lo abrazas, lo conoces, lo cuidas, porque cuando ya ves el dolor del cuerpo desde el conocimiento, aprendes esto, sabes que ya no es como un castigo, sino que es como una bendición que se camufla o se disfraza de dolor. Porque si algo he aprendido yo con experiencia propia y que veo también allá, no en todos, porque yo siempre digo que hay un dolor con propósito, una persona que sufre con propósito y una persona que sufre para ser víctima o que tiene un dolor para hacerse la víctima. Pero cuando tú tienes una enfermedad, te diagnostican algo y esa enfermedad es el punto de quiebre para tú cambiar un estilo de vida tóxico que traías, para integrar un nuevo estilo de vida sano, enriquecedor, no solo para ti, no solo para tu mente, sino también para tu cuerpo, pues entonces vendría siendo un dolor y un sufrimiento con propósito. ¿Propósito de qué? Ese cuerpo te está avisando que hay malas rutinas, que hay malos pensamientos, que tengo ciertas dificultades, que de pronto no voy a poder con ellas sola, que de pronto otra persona me puede ayudar, que tengo muchas cosas para sanar, no solo en el cuerpo, sino también en la mente y en el alma. Entonces ese punto de quiebre
se convierte como tal en un nuevo estilo de vida. Es como si fuera una especie de reclamo de tu alma diciéndote qué quiere que cambies. Es como una especie de reclamo de tu mente que se protege y te protege porque no quería hacerte daño con ese pensamiento, esa experiencia, ese trauma que no quieres ver, pero que tampoco quieres solucionar. Es como ese lenguaje del inconsciente que te dice que te ames, que te escuches, que te sanes, que te transformes, porque justo ahí es donde se da el renacimiento de una nueva persona, sea en cuanto a un nuevo estilo de vida o ahí nace la víctima. Entonces, el cuerpo empieza a sanar cuando tú ves ese dolor como un llamado a ese cambio y no como un final. Por ejemplo, puedes empezar por hacerte pequeñas preguntas de autorreconexión. Pueden ser preguntas como: ¿dónde me duele? ¿Cuándo empezó este dolor? ¿Cuándo dio inicio esta enfermedad? ¿Qué sucedió justo por esos días o un año antes o unos meses antes de que se diera esa enfermedad? ¿Qué tipo de situación emocional estaba viviendo yo en esos días? Y puedes hacerle esta pregunta a tu cuerpo, sentarte, respirar y preguntarle: ¿qué necesitas de mí hoy? Entonces puede que necesite alimentación sana, puede que necesite descanso, puede que necesite movilizarse, ejercicios, puede que necesite que le cuides, que le hagas masajes, que le nutras con cremas hidratadoras. Puede que te diga: no soy yo, es la mente gritando. Entonces puede que te diga: o sea, aquí prácticamente duele, sí, pero no sé, no hay como una respuesta. Entonces, ¿qué me quiere decir la mente con respecto a eso que está somatizando en mi cuerpo? Y la idea es empezar a observarnos, nuestro cuerpo, nuestra psique, nuestros pensamientos, nuestras ideas, a observarnos con compasión y no con miedo, no con victimización. Y en este caso puedo decir que quizás lo que tú llames enfermedad, yo lo llamo alerta divina, algo así. Quizás tu cuerpo no está fallando, sino que te está gritando por todas esas cosas que callas, que guardas y aún no te atreves a soltarlas. Entonces te invito a que lo escuches, no para temerle, sino para ayudarlo, para sanarlo, para contenerlo, para cuidarlo, porque este cuerpo es el vehículo de la mente, del alma, del espíritu. Y otra cosa que sucede mucho a raíz de un dolor o de una enfermedad es que nosotros creemos que ese dolor, esa enfermedad está ahí para que otros allá, fuera de mí, que soy quien siente el dolor, me comprendan, me cuiden, me abracen, me afirmen y me validen de cómo me estoy sintiendo. Algo así como si esa enfermedad tuviera que ser vista y validada por los que están allá. Y resulta que esa enfermedad, ese dolor, ese cansancio, fue para que yo me viera a mí misma, para que yo me entendiera a mí misma. No vino para que empieces a gritarle al mundo: mírenme, estoy sufriendo, compadézcanme. Hoy es el día de el enfermo de esto, el enfermo de aquello, el enfermo de lo otro. Compadézcanse de mí. Tengo dolores, tengo cosas con las cuales no puedo. Mírenlas, compréndanlas, ayúdenme. Sino que vino más bien a susurrarme a mí con dolor: mírate, escúchate, abrázate, cuídate, no fumes, no tomes, no comas de más, haz ejercicio, cuida tu mente, mira qué patrones o qué conductas
generacionales vienes repitiendo. ¿Qué experiencias duras has vivido que decidiste callar, las dejaste por allá y ni siquiera buscas trabajarlas? O sea, está ahí para que tú te descubras, para que tú te mires, te cuides. Por ejemplo, en mi caso personal, yo antes decía, pero ¿cómo así que estos quieren que yo me pare a hacer esto, aquello y lo otro? Si saben que yo tengo dolor, si saben que esto, aquello y lo otro, que yo me canso. Después dije, ellos no tienen que comprender nada, soy yo la que tengo que comprenderlo. Entonces simplemente no me paro. Si me preguntan, hoy no estoy disponible, mi cuerpo requiere descanso, no tengo fuerzas para pararme, entonces hoy no esperen nada de mí, porque me estoy reconociendo yo. No me paro para que otros reconozcan, pero eso requiere mucha introspección, eso requiere sanación, eso requiere intención en desarrollar mi persona, en desarrollar mi mente, en desarrollarme como ser completo que soy, cuerpo, mente, alma y espíritu. Coger todo eso y desarrollarlo. Eso requiere valentía, eso requiere esa necesidad de aprobación, esa necesidad de pertenencia, ese apego emocional, ese apego inseguro que tengo hacia los demás, porque si no estoy con los demás, porque si no dejo de hacer, que me vean, que siento, que me duele, como una necesidad de pertenecer, así sea por medio del dolor. Entonces, a veces hay personas que no salen de la enfermedad no porque no puedan, sino porque les conviene muchas veces mejor estar enfermos, porque se acomodan ahí, porque como tal esa enfermedad trae ciertos beneficios, y decir que estoy bien mientras que me duele, pero estoy solucionando, no trae muchos admiradores, no trae muchos aplausos, pero trae una sanación integral que se siente, tú la sientes en tu vida y no necesitas que nadie la valide, porque qué mucho mejor que el bienestar físico, mental, emocional y espiritual. Eso me hace un ser que puedo gozar de un día completo en mi vida, con sus pros, con sus contras, con sus bajas y con sus altas, porque las personas que están todo el tiempo queriendo ser felices, pues ya se fregaron. Las personas que quieren estar todo el tiempo en calma, ya se fregaron, porque todo eso ocurre aquí adentro, no allá afuera, porque allá afuera hay un caos total en donde muchas personas todavía se alimentan de ese victimismo para traer atención, para traer drama, para traer muchas cosas. Entonces prefieren no ver que ese dolor, esa enfermedad, llega es para hablarme a mí, no para mostrarme a los demás, sino para hablarme a mí de qué puedo hacer conmigo. Y en mi caso en particular, la sanación no comenzó con una medicina, porque inclusive cuando yo comencé, como se inicia todo cuando tiene una enfermedad, y es con el tema de la medicina, cuando yo inicié ese tema, antes me vi peor, o sea, casi como que estaba atacando ¿cómo se dice?, el dolor, pero no estaba atacando el síntoma, no veía el síntoma, el porqué del síntoma. Tampoco empecé a sentirme mejor porque alguien más me validara, porque cuando hay un dolor acá en mi cuerpo, yo lo siento y yo lo vivo, y alguien me dice, ay, pobrecita, pues el dolor no se va. Y sí, duré un muy buen tiempo acariciando mi frustración, acariciando mis dolencias, victimizándome, culpando a otros de muchas cosas, pero llegó un momento dado en que dije, tengo que mirar hacia mí, tengo que mirar qué hay detrás del dolor, qué hay detrás de una enfermedad, qué hay detrás de esto. Y cuando entra ese qué hay detrás, entonces ya estás empezando a conocerte. Ya con todo mi dolor, con todo mi agotamiento, con toda y mi limitación física que tenía en ese momento, dije, voy a hacerlo mejor. Voy a empezar por alimentarme mejor. Aunque pues no he sido tendiente a alimentarme mal, pero dije, averiguar qué cosas son buenas para este tipo de enfermedad, cómo puedo ayudar al cuerpo, cómo puedo hacer para que el cuerpo crezca en salud y no cómo puedo victimizarme más. Y fue justo ahí cuando me di cuenta que el dolor en mi cuerpo, que la enfermedad en mi cuerpo era un mensaje de la mente, era un mensaje del alma, era un mensaje de mi abandono propio, era un mensaje de mi descuido propio,
era un mensaje de cómo yo me ahogaba en muchas emociones, en relaciones tóxicas, en mucha cosa que pues obviamente como es adentro, pues es afuera y algo se va a tener que manifestar. Entonces dejé de preguntarme, ¿por qué justo a mí esta enfermedad? ¿Por qué a mí? ¿Por qué sabiendo que? Y empieza uno como a entrar en una especie de victimización, que lo único que hace es maximizar el dolor, maximizar la enfermedad, antes que ponerme en las pilas de, bueno, ya me tocó a mí, ¿qué puedo hacer yo? Y digámoslo, en mi experiencia personal, donde se dice, ya no hay nada que hacer, entonces, gracias a Dios, yo siempre he sido escéptica, en el sentido de que yo digo, bueno, tal cosa sirve, voy a probar a ver si es verdad. Entonces, bueno, tengo cierto tiempo, vamos a mirar qué tan cierto es. Empecé a consumir alimentos, a cuidarme, a orar más. Empecé a tener una relación espiritual, a crecer espiritualmente, empecé a crecer como persona. No sucede de un día para otro porque es muy paulatinamente, pero sí sucede después de que reconoces que vas a hacer algo con respecto a salir de ese estado, más no que vas a hacer algo con respecto a hundirte más en ese estado. Y después de que tú decides tener un cambio en tu vida, ya de ahí para allá los cambios que se vienen son innumerables. Empiezas por una cosita y terminas con un poco. Algo así como que cuando tú vas a terapia porque resulta de que eres obsesivo al orden y ese no era solo el problema. Bueno, así mismo es cuando tú decides no dejarte enredar por un diagnóstico y decides mirar tú, investigas, consultas otras cosas, no todo es la medicina, aunque hace parte, pero hay muchas otras cosas más. Entonces empiezas a indagar y empiezas a querer hacer algo por ti. Ya no quieres ser vista como la que está enferma, como no. Cuando pierdes ese interés y empiezas a interesarte en ti, por cómo estás tú, cómo te sientes tú, validarte tú, cuidarte tú, no abandonarte tú, las cosas totalmente dan un giro total. Entonces, justo ahí, la enfermedad dejó de ser para mí un castigo y lo que mi mente usó como defensa, que fue ir a buscar el camino del cuerpo para decir, no sé qué hacer con esto, lo somatizo. Entonces llegó esa información en algún momento y yo dije, o sea que también algo tiene que estar pasando en mi mente, algo tiene que estar pasando acá para yo estar como estoy, y qué otras cosas no. Y ahí se desenlaza la experiencia del camino del desarrollo personal, que después se vuelve espiritual. El del camino también pasas del camino del desarrollo personal al desarrollo emocional y trasciendes al camino del desarrollo espiritual. Y cada cambio que logras, que ya culminas, te lleva justo donde inicia otro cambio que venía empezando. Entonces, un error muy común que sucede y sigue sucediendo es ver al cuerpo como el origen de la enfermedad. Pero hay personas que no necesitan saber de dónde viene ese dolor, solo necesitan saber que tienen dolor, nada más. Y pues de todas formas repetimos patrones porque nos enseñaron que pues toda enfermedad viene del cuerpo. La mente no está ligada absolutamente para nada. Así como en tiempos antiguos se decía que cuando el corazón se paraba, ya la persona se declaraba por muerta. Y como no existían las máquinas que existen actualmente ahora para decir, no, cuando el corazón se para, eso no es lo que declara la muerte en una persona. Es cuando el cerebro deja de tener energía, así el corazón se pare. Entonces a medida que avanzan los años, avanza la ciencia, avanza el conocimiento, pues ya también vamos teniendo más herramientas para conocernos a nosotros mismos. Entonces, cuando nos quedamos en esa época pasada y no avanzamos a la época actual, y llega un dolor, una enfermedad, y solo tratamos el cuerpo, esto se hace permanente, porque en realidad
El cuerpo es el síntoma, pero no es el origen. Ese no es el origen. Y lo que sucede cuando nos dopamos a punto de pastillas es que apagamos la alarma que nos avisa que algo está mal, pero no apagamos el fuego, no solucionamos. Es algo así como que el cuerpo no se inventa dolores, no es lo que respiras, no es lo que comes, es lo que hay acá guardado. Entonces el cuerpo no se inventa dolores, él simplemente los traduce, porque son dolores emocionales, cargas de energía psíquica que se posan, se traspasan al cuerpo. La verdadera raíz está mucho más profunda. Está por allá en la psique, en el alma, en tu historia. Entonces, cada dolor, cada enfermedad es la sintomatología de una parte de mí no escuchada, algo que simplemente rechacé, y de alguna manera la mente se tiene que proteger. Era solo una parte de mí que necesitaba ser escuchada, y digamos lo que me tardé, pero al fin me escuché. Y entendí que el agotamiento que mantenía no era solo físico a raíz de mi enfermedad, sino que era un trasfondo más allá, era un agotamiento emocional que yo me rehusaba a reconocer, que yo me rehusaba a transformar. Y digamos lo que la parte más dolorosa de reconocer era que mientras que yo forzaba a otros para que me vieran, reconocieran mi dolor, que reconocieran que mire que estoy mal, en realidad yo no me reconocía a mí, yo no reconocía mi dolor, yo no reconocía que estaba mal, yo no me ayudaba, yo me abandonaba, yo me hacía la de la vista sorda, la de la vista ciega. ¿Con quién? Conmigo principalmente. Y resulta de que yo puedo amar, ayudar, contemplar y contener a otros, pero como me amo, me ayudo, me contemplo y me contengo a mí misma, si yo no soy capaz de ayudarme a mí misma, de sostenerme a mí misma, de comprenderme a mí misma, no lo voy a poder hacer con otros. Entonces, si tienes una enfermedad, un dolor, algo que surgió, recuérdate que no está ahí para castigarte, absolutamente no. Está justo ahí para que te encuentres, para que te sanes, pero no desde afuera, sino desde adentro. A veces el alma, la mente, necesita frenar al cuerpo para que le prestes atención. No al cuerpo, sino a la alma, a tu mente, a tu interior, a tu historia, a todo eso que no dices, a todo eso que no quieres reconocer, a todo eso que no le pones nombre, a todo eso que desconoces, porque el peor de los vicios es la ignorancia. Si estás pasando por un proceso de salud fuerte o no tan fuerte, te hago una invitación a que dejes de preguntarte ¿por qué a mí? Y más bien empieces a preguntarte ¿para qué está sucediendo esto? ¿Qué parte de mí necesita amor? ¿Qué parte de mí me está hablando? Cada parte de nuestro cuerpo tiene una representación. Los ojos, inclusive bíblicamente se dice que los ojos son las puertas, las ventanas del alma. Y cada parte de nuestro cuerpo simbólicamente tiene una representación a nivel espiritual, a nivel mental, a nivel psíquico. Entonces pregúntate, ¿qué parte de mí está pidiendo amor? ¿Qué parte de mí está pidiendo comprensión? ¿Qué parte de mí está pidiendo cuidado? ¿O qué tanto de esas cosas que no conozco puede estarme pidiendo mi cuerpo ahora con este dolor? Recuerda que tu cuerpo no es tu cárcel, es tu mensajero, es tu carta del alma, es el medio por el cual el alma te habla. Y como tal no quiere destruirte, quiere que vuelvas a ti, porque quien está roto
no puede ayudar a otros. Quien está mal consigo mismo no puede hacer el bien allá afuera. Quien no se trata bien no puede tratar bien a otros. Quien está derramando sangre a través de su dolor, lo único que hace es llenar de sangre a otros. Por eso se dice que uno de los mandamientos es amar a mi prójimo, pero como me amo a mí. O sea, es comprender a mi prójimo, pero cómo me comprendo a mí. Ayudar a mi prójimo, pero cómo me ayudo a mí. Entonces en la ecuación está primero Dios, segundo yo y después mi prójimo. Porque justo cuando tú entiendes las cosas, el mundo deja de doler. Y dice la palabra: mi pueblo se pierde, se muere por falta de conocimiento. La ignorancia es la madre de los dolores, es la madre de las guerras, es la madre de los apegos, es la madre de los vicios. Entonces, no le temas a tu enfermedad. Témele a no saber cuál es el mensaje que vino a traerte. Eso sí da miedo. ¿Y tú? ¿Te estás escuchando o te estás anestesiando con pastillas? Déjamelo saber en los comentarios. Chao.